Dios mío, chicos y chicas. ¿Se imaginan lo que está pasando con Ande y Kerem? Esto sí que nos ha pillado a todos por sorpresa. Y cuando digo a todos, es a todos. Nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba esta bomba de relojería. A ver, que sí, que se rumoreaba, que había cositas que no cuadraban, pero ¿una infidelidad? ¿De ellos? De la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja perfecta que nos hacían creer que existía en el mundo de las estrellas. Madre mía. Si es que cuando uno piensa que ya lo ha visto todo en este mundillo, zas, te sueltan algo así. Yo, para ser honesta, estoy un poco en shock. O sea, recuerdo perfectamente todas las entrevistas, todas las fotos juntos, todas esas miradas que decían nos amamos hasta el infinito y más allá. ¿Y ahora resulta que todo era una fachada? ¿O que algo se torció de una forma que ni te imaginas? Lo que yo creo que está pasando, y esto es solo mi humilde opinión de loca de los salseos, es que a veces la presión de ser la pareja perfecta es demasiado. A lo mejor uno de los dos, o los dos, sentían que tenían que mantener una imagen que no era real. Y claro, las cosas se complican. Y mucho. Muchos dirán que la culpa es de uno, que la culpa es del otro. Pero yo sospecho que esto es más complejo. A lo mejor ha sido una suma de cosas, de errores, de malos entendidos, de tentaciones que aparecieron cuando no debían. Y claro, al final, las consecuencias son devastadoras. ¿Y la otra persona? ¿Quién es? Porque eso es lo que más nos intriga ahora mismo. ¿Se sabe algo? Porque si esto se confirma, imagínense el drama. La pobre o el pobre, si es que es hombre, ¿qué situación? Estar ahí sin saber nada, viviendo una mentira. Es que me da escalofríos solo pensarlo. A ver, que no digo que lo justifique ni mucho menos. La infidelidad es algo feo, muy feo. Pero sí que creo que a veces hay que intentar entender el contexto, aunque sea para comprender por qué pasa algo tan doloroso. Yo me imagino a Ande y a Kerem por separado, lidiando con todo esto. Debe ser un infierno. Y claro, ahora viene el futuro. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Podrán superar esto? ¿Habrá perdón? ¿O esto marca el fin definitivo de su historia? Porque sinceramente una infidelidad es una herida muy profunda. Y curarla, si es que se cura, lleva tiempo y mucho esfuerzo. Yo personalmente creo que si había amor de verdad, quizás haya una pequeña posibilidad. Pero tiene que ser un amor a prueba de bombas para aguantar algo así. Y no sé yo si este era su caso. A veces cuando se rompe la confianza, ya no hay vuelta atrás. Lo que sí tengo claro es que esto va a dar mucho que hablar. Y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Porque seamos sinceros, cuando una pareja tan popular se cae, todo el mundo quiere saber por qué y cómo. Y ahora la pregunta del millón, que sé que muchos estáis pensando igual que yo, ¿creéis que esto es el final definitivo de Ande y Kerem, o hay alguna posibilidad de que resurjan de las cenizas?